Bien. Vámonos con la intersección. A diferencia de la unión, en la que pues el resultado son las tuplas que están en ambas tablas, en una, en la otra o en ambas, ¿cierto? La intersección solamente pues trae las tuplas que son comunes. No olvidemos que el uso del tapabocas es permanente, por favor. Muy bien. De tal manera que R1 intersección R2 nos trae todas las tuplas tales que están tanto en R1, ojo, tanto en R1 como en R2. Tienen que estar en ambas relaciones. Las que no estén en las dos relaciones, pues no estarán en el resultado de la consulta. Retorna una relación entonces que contiene todas las tuplas que aparecen tanto en R1 como en R2. Las relaciones deben ser compatibles para la intersección, es decir, que al igual que en el caso de la unión, para poder hacer R1 intersección R2 es necesario que ambas relaciones tengan misma cantidad de atributos y los dominios de los atributos deben coincidir en el mismo orden. Y al igual que la unión, la intersección es una operación conmutativa, es decir, que R1 intersección R2 es igual o arroja el mismo resultado que R2 intersección R1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, miremos el ejemplo básico primero, con base en las relaciones empleado y estudiante. Pues se pide de escribir la consulta que permita obtener una lista con los empleados que también son estudiantes. ¿Vale? En ese caso, entonces, el resultado sería estudiante intersección empleado o empleado intersección estudiante, pues porque es conmutativa. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tanto empleado como estudiante tienen la misma cantidad de atributos y los dominios de sus atributos coinciden en el mismo orden. Es decir, que son compatibles para la intersección. ¿De acuerdo todos? ¿En la casa, de acuerdo? Profe, qué pena, no pude ver la explicación porque se presentó algo con la niña. Lo siento. Ok. Decía que la intersección trae las tuplas que están en ambas relaciones. Por eso decimos que R1 intersección R2, Carolina, son todas las tuplas que están tanto en R1 como en R2. ¿Ok? Tienen que estar en ambas. Y que al igual que en la unión, para poder hacer la intersección, las relaciones deben ser compatibles, ¿cierto? Misma cantidad de atributos y los dominios de los atributos coinciden en el mismo orden. Y adicionalmente la intersección es conmutativa. R1 intersección R2 es lo mismo que R2 intersección R1. ¿De acuerdo? Carolina. Bien. De tal manera que estudiantes... Profe, Profe, qué pena, es que no había, estaba muteada. Ah, ok. Sí, Eso nos profe, ya. pasa a todos. profe, Dime. entonces uno haciendo esa consulta, ¿me traería los datos de empleado y uno solo de estudiante? No, me trae los datos que están tanto en empleado como en estudiante, es decir, las tuplas que sean comunes a las dos tablas. ¿Vale? Es decir, que, por ejemplo, Jorge Campos está en empleado pero no está en estudiante, Jorge Campos no estará en el resultado de la consulta. Enrique Muñoz está en empleado y está en estudiante, o sea que esa tupla sí está en el resultado de la consulta, ¿cierto? Y Juan Martínez o Esteban Paz, bueno, Esteban Paz y Juan Martínez están en una de las dos tablas, no en ambas, por lo tanto no están en el resultado de la consulta. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, Enrique Muñoz 21, así está bien. Ok.
que es justamente esto acá. Es decir, empleado intersección estudiante o estudiante intersección empleado, pues trae solamente a Enrique Muñoz porque es el único que está en ambas tablas. Listo. Al igual que como lo hacíamos en la unión, chicos y chicas, pues si uno necesita resolver una consulta mediante una intersección y las relaciones donde está la información no son compatibles, pues es necesario volverlas primero compatibles para poder aplicar la operación. Y la forma de volverlas compatibles es a través del renombramiento o de la asignación, ¿no? Usando una proyección. Entonces, de acuerdo con eso, resolvamos este ejercicio. Con base en el esquema de la veterinaria, a obtener nombre e identificación de los veterinarios que también son propietarios de las mascotas. Nombre e identificación de los veterinarios que también son propietarios de mascotas. Mientras tanto, yo voy haciendo una prueba aquí. Señor. Es muy parecido al anterior, ¿no? Al ejemplo de la unión. En la unión decíamos, con base en el esquema, tener los nombres de identificación de los propietarios y de los veterinarios. Lo que cambia es el símbolo, ¿no? De la intersección, de la unión por intersección. Decir que... Así esto yo lo puedo copiar, editar. Profe, sí, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia de estos dos? La diferencia en términos de la sintaxis sería, esta es la solución del anterior, ¿no? Que cambia la unión por la intersección, ¿vale? En términos de los resultados, la diferencia está en que aquí me salen todos los que son propietarios y los que son veterinarios, y cuando yo hago la intersección, me sale solamente
los que aparecen tanto en la tabla de propietarios como en la tabla de veterinarios, que son los veterinarios que tienen o que son propietarios de mascotas, ¿vale? Estaba tratando de ver si yo podía copiar y pegar esa hoja de allá por acá para cambiarle para no tenerlo que volver a escribir todo, pero no encuentro, no sé cómo. No veo cómo copiar una hoja. Esto es insertar. Ah, ya encontré cómo. Espérenme un segundo. Un segundo más. Por ahí dicen que el perezoso trabaja doble. Vamos a ver. Copiar actual. Bueno, por ahí dicen que el perezoso trabaja doble. No encontré cómo hacerlo. Voy a hacerlo de una forma más simple para poner la solución allá. Shift, Windows. Este no me deja copiar. Y aquí, miremos a ver. Estoy haciendo una maroma aquí tratando de repintar. Es que no pude copiar la hoja y estoy repintando con blanco esto para borrar la unión. No, es que la solución del ejercicio anterior me tocó copiarlo como imagen acá para aquí poner intersección y para aquí poner intersección. Listo, esa es la solución, ¿no? Es decir que, como le respondí ahorita a Carolina, pues la diferencia en términos de los resultados es que en el caso de la unión me trae todos los veterinarios y todos los propietarios, y en el caso de la intersección me va a traer la información de los que están en ambas tablas, ¿cierto? Los propietarios que aparecen también en la tabla de veterinarios. Muy bien. Vámonos con la operación diferencia. La operación diferencia es similar a la operación diferencia de conjuntos que ustedes aprendieron por allá hace unos semestres, ¿no? R1 menos R2, o la diferencia de R1 con R2, trae todas las tuplas T, tales que T pertenece a R1 y T no pertenece a R2. Es decir, son las R1 menos R2
son todas las tuplas que están en R1, pero que no están en R2. ¿Ok? Tuplas idénticas. Al igual que en las dos operaciones anteriores, para poder hacer la diferencia es necesario que las relaciones sean compatibles. Recordemos que es la compatibilidad. ¿Quién me lo dice? De atributos. Perfecto. Perfecto. Misma cantidad de atributos y los dominios coinciden en el mismo orden. No. No. La intersección de alguna manera, y eso que no es el complemento tampoco, se podría ver como opuesto a la unión. Sin embargo, la diferencia se puede expresar en términos de intersección, pero pues es una demostración que no necesitamos hacer. La intersección y la unión es como tener un AND y OR, o sea, la intersección tiene un AND, o sea, tiene que tener... La intersección es el AND lógico y la unión es el OR lógico. Si está en una de las dos, aparece. Exactamente. La diferencia entonces, R1 menos R2 son las tuplas que están en R1 y que no están en R2, deben ser compatibles, pero a diferencia de las dos operaciones anteriores, la diferencia no es conmutativa. R1 menos R2 no es lo mismo que R2 menos R1. ¿Ok? Y miremoslo con el ejemplo que hemos venido trabajando de empleado y estudiante, ahí queda supremamente claro. Con base en las relaciones de la derecha, resuelva las siguientes consultas. Obtener un listado de los estudiantes que no son empleados. Ya sabemos que las dos tablas son compatibles, entonces un listado de los estudiantes, que no son empleados. Es decir, tráigame las tuplas de estudiante que no aparezcan como tupla en empleado. ¿Cierto? ¿Cuáles tuplas serían esas? De los estudiantes que no son empleados. Jorge y Juan Martínez, ¿cierto? Es decir, que esos serían estos. Este y este. El otro ejercicio nos pide encontrar un listado de los empleados que no son estudiantes. Entonces, digamos, empleado menos estudiante. ¿Cuáles serían esos? Jorge y Esteban. Y entonces un poco para responder lo que me preguntaba David hace un rato es, ¿cuáles no están ahí? En ninguno de los dos casos, ¿cuál no aparece? El que está en la intersección. Por eso tal vez David me preguntaba que si ese era el opuesto, ¿no? Porque el de la intersección sí no está en ninguna de las dos, en ninguno de los dos resultados, en ninguna de las dos diferencias. ¿Ok? Bien, entonces, pues eso es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Estudiante menos empleado y empleado menos estudiante con esos datos. ¿Es claro? ¿Es claro? ¿Los que están en la casa está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo? Muy bien. Entonces vuelve y juega. Con base en el esquema de la veterinaria, obtener los nombres e identificación de los veterinarios que no son propietarios de mascotas. Y obtener nombre e identificación de los propietarios de mascotas que no son veterinarios.
Vámonos a la obra. Un zurdo, ¿cómo escribe derecho en un cuaderno torcido? Es un misterio de la naturaleza, ¿sí, no? Sí, casi todos los zurdos hacen lo mismo. Yo lo digo por mi hermano y por una prima que escriben como... ¿Ya? Yo soy diestro. ¿Será? Igualmente la diferencia es lo mismo que uno. Sí, la compatibilidad. Misma cantidad de atributos y los dominios de los atributos deben coincidir en el mismo orden. Exacto. Dime. No sé si lo entendí mal, que supuestamente a veces, digamos, aquí estaba, digamos, identificación y nombre, y el otro estaba... Nombre de identificación. Entonces, ahí yo hice, en el ejemplo, lo que hice fue un renombramiento para cambiar el orden en uno de los dos, para poder que coincidieran en el mismo orden. A, la flechita. Proyección. Ajá. No hay ningún... Y luego entonces haces la diferencia, pero con A, no con la original, sino con A. Y es donde ya quedaron acomodados. ¿Señor? ¿No? Ah, sí, es como similar a los ejemplos anteriores, solo que ahora ponemos la diferencia. Y ahí sí tenemos que cambiar, dependiendo de la consulta, el orden de las relaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de nombre de identificación de los veterinarios que no son propietarios, pues primero tiene que ir la información de la tabla veterinario y luego la información de la tabla propietario. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, el primero sería, voy a hacer el primero con renombramiento, por ejemplo. Entonces voy a hacer un renombramiento, ¿cierto? De veterinario, le voy a poner vet, y le voy a poner ID, nom, IAP, de una proyección de ID, nombre y apellido de la tabla veterinario y a eso le voy a restar el resultado de una proyección que la va a llamar prop con atributos ID, nom y AP de una proyección sobre la tabla propietario me portaron lo amontonado y lo que voy a proyectar es ID, nombre y apellido. Entonces, veterinarios que no son propietarios, ¿vale? En el otro es al contrario, primero la información de los propietarios y luego la de los veterinarios.
En el otro lo voy a resolver con asignación. Entonces, digamos que uno por simplicidad, cuando hace la asignación pone A, B, C, D, pero en realidad puede ponerle cualquier nombre, ¿no? Yo podría ponerle aquí prop, le asigno una proyección de ID, nombre, apellido de propietario, en bet hago una proyección de ID, nombre y apellido, ahí las estoy volviendo compatibles. Aquí prop y bet ya son compatibles. Como ya son compatibles, ya puedo hacer la diferencia. Entonces, ahora sí la voy a llamar, ¿no? En X pongo prop menos bet. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Es claro? En la casa, ¿es claro, chicos, chicas? Los de la casa, manden señales. Espero que no los tengan por allá volteando las tajadas. Pilas, pues. Ya se los pone. Vaya de vuelta al arroz mientras están en clase. Claro, perfecto. No, profe, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, no. Pero que no se le vayan a quemar las tajadas tampoco, ¿no, Carolina? No, hoy toca comprar el almuerzo. Ah, bueno, mejor. El conejo no se desconcentra. Listo. No. Muy bien. Avancemos entonces con el producto cartesiano. El producto cartesiano es una operación que ustedes también conocen de la teoría de conjuntos. ¿Se acuerdan cómo funciona el producto cartesiano? ¿Quién lo recuerda? Señor. ¿Quién se acuerda cómo funciona el producto cartesiano? Nando, deje de chatear. Conteste. Combinados conjuntos, ok. Y el resultado del producto cartesiano en conjuntos, ¿qué arroja? Un conjunto con... El producto cartesiano lo que hace es combinar, ojo, combinar los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto, ¿cierto? Cuando A y B son conjuntos y hacemos el producto cartesiano de A por B, pues el resultado del producto cartesiano es un conjunto de parejas ordenadas. Cada pareja ordenada tiene un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B, ¿no? Y el total de parejas ordenadas son todas las combinaciones de esos elementos. Lo mismo ocurre en álgebra relacional. Hay una simple diferencia que ya la voy a mencionar en un momento. Pero en general, cuando hacemos R1 por R2, me arroja todas las T, U, es decir, todas las parejas de tuplas T, U, tales que T es una tupla de R1 y U es una tupla de R2. En otras palabras, el producto cartesiano de dos relaciones me arroja todas las combinaciones de tuplas de R1 con R2. ¿Ok? Que es justamente lo que dice ahí a continuación. Dice, retorna una relación que contiene todas las tuplas resultantes de la combinación de cada tupla de R1 con cada tupla de R2. ¿Ok? Es decir, que devuelve una tabla más ancha, porque tiene todos los atributos de R1 con todos los atributos de R2, ¿cierto? Y combina cada tupla de R1 con cada una de las tuplas de R2. ¿Cuál es la diferencia del producto cartesiano en álgebra relacional con el producto cartesiano que ustedes conocen en teoría de conjuntos? Que en teoría de conjuntos el producto cartesiano no es conmutativo. Es decir, A por B en conjuntos no es lo mismo que B por A. ¿Por qué? Porque una pareja ordenada es una permutación. Y recuerden que en la permutación importa el orden, ¿cierto? No es lo mismo A, B que B, A. Pero en bases de datos, el orden realmente no importa, porque ya sabemos que una de las propiedades de las tablas
es que no hay un orden en las columnas. Las columnas no tienen un orden. Entonces, pilas ahí para que no se vayan a confundir o para que algún día, si lo mencionan delante de un profesor de matemáticas, no les vaya a decir, oye, profesor, que les digo eso tan bruto. Es en teoría de conjuntos, el producto cartesiano es conmutativo, pero en álgebra relacional, en bases de datos, sí es conmutativo. Porque no importa el orden de las columnas. ¿Ok? Bien. Ahora, otra cosa que tengo que decirles es que el producto cartesiano por sí solito no me resuelve ninguna consulta. Es decir, solamente hacer A por B o R1 por R2 no solo no me sirve de nada, sino que lo que me genera en principio es basura. Normalmente el producto cartesiano se usa es como parte del proceso de resolver otra consulta. ¿Ok? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, miremos. Aquí yo tengo un producto cartesiano de empleado con estudiante, pero claramente para evitar la ambigüedad de los atributos, porque no puedo tener atributo código, nombre, edad, ahí es necesario hacer el renombramiento, ¿cierto? Porque dos atributos en la misma tabla no pueden tener el nombre igual. Entonces hago el producto cartesiano de empleado con un renombramiento de estudiante. Es decir, que combina, si ustedes se fijan, combina cada tupla de empleado, Jorge Campos, con cada una de las tuplas de estudiante. ¿No? Enrique Muñoz con cada tupla de estudiante y Esteban Paz con cada tupla de estudiante. ¿Eso a mí para qué me sirve? Solito, eso solito, esa combinación no me sirve para nada, ¿cierto? Realmente esa combinación de esos productos cartesianos me sirve es cuando en una de las relaciones hay una llave primaria que en la otra relación es una llave foránea. Ahí es donde realmente interesa. ¿Por qué? Porque de ahí yo puedo hacer después una selección para extraer la información que es útil, la información que realmente sirve. Voy a explicarlo de una forma distinta para que lo veamos más claro. Voy a abrir por acá un ejemplo que ya teníamos de hace días cuando expliqué el concepto de llave foránea y con base en ese ejemplo voy a mostrarles cómo el producto cartesiano combinado con la selección ahí sí me sirve para algo. Entonces regálenme un minuto más, yo busco aquí. Eso lo expliqué como por acá. ¿Se acuerdan cuando usamos este ejemplo para explicar el concepto de llave foránea? Entonces, que la llave foránea ahí, por ejemplo, me permitía saber para cada paciente cuál era el médico que tenía asignado. ¿Ok? Entonces, miremos qué pasa si hacemos el producto cartesiano de paciente con médico. Paciente, producto cartesiano, médico.
Pues de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues se coge cada tupla de paciente y se mezcla con cada una de las tuplas de médico, ¿cierto? Aquí yo tengo código, nombre, pero nombre, hay nombre en paciente y nombre en médico. Una forma es el renombramiento, otra forma, que es la que se usa en SQL, digamos en la práctica, uno le antepone el nombre de la tabla para diferenciarlo. Entonces yo puedo decir aquí, por ejemplo, paciente.nombre. Paciente.nombre. Sexo. Edad. Y no me va a alcanzar el espacio. Med. ¿Cierto? Médico. Y los atributos de médico que son ID. Y médico.nombre, ¿no? Médico.nombre. Es decir, todos los atributos de paciente y todos los atributos de médico. Y combino cada tupla de paciente con cada una de las tuplas de médico. Entonces ahí tenemos 667 Ana Morales. De sexo femenino, de 20 años, Med 4 con cada tupla de médico. 4. Gogo Manotas. Gogo Manotas. Señor. Tengo entonces nuevamente 667 Ana Morales. Sexo femenino, 20 años. Med 4 con la siguiente tupla de médico es 9 Saskia Chagüendo. Saskia. No le voy a poner el apellido porque no me cabe. 667 Ana Morales. Femenino, 20 años, 4. Y el siguiente es el 2, Higinia Márquez. Y así con los demás. Hagamos uno más. 201. Ya vamos a mirar. Téngamelo ahí. Hagámoslos todos mejor. ...201... Rogelio Rosas. Masculino... ...51 años... ...médico 2... ...el primero de médico es 4... ...Gogo Manotas... 201... Rogelio... Masculino, 51, médico 2, 9, Saskia. Eh, 201, Rogelio Rosas. Masculino, 51, 2, 2, Higinia Márquez. El siguiente paciente, 140. Herminia Gallo. Femenino, 72 años. Null. Con el primero de médico que es 4, Gogo Manotas. ...140... Herminia Gallo, femenino, 72 años, Null, 9, Saskia.
y 140 Herminia, femenino 72, null 2 Higinia. Listo. Cuando nosotros hacemos producto cartesiano, en este caso de paciente con médico, ¿cierto? Pues tenemos todos los atributos de paciente, es decir, todas las columnas de paciente, todas las columnas de médico y cada tupla de paciente combinada con cada tupla de médico, ¿cierto? Que es lo que tenemos ahí. Hay información que me sirve y que no me sirve. De todas esas combinaciones, ¿qué tuplas, qué combinaciones son las que realmente me generan información relevante, información cierta, precisa? Sí. Por ejemplo, que si es confirmado que Ana va a estar con Cobo. Ok. Va a estar con Saskia, con Higinia. Higinia. Ok, muy bien. ¿Y por qué sabemos que esas son tuplas válidas? ¿Qué observamos en la tabla para saber que donde aparece Ana con Gogo es válido, que donde aparece Rogelio con Higinia es válido? La llave foránea. Porque el valor de la llave primaria de uno coincide con el valor de la llave foránea del otro, ¿cierto? Es decir, de estas, realmente la información que me sirve, la información relevante es esta. Se me perdió el puntero ya. Esta, ¿cierto? Esta es válida y esta por acá. Sí, no. Porque no hay otra manera de hacerlo. En SQL eso se optimiza con otra operación. Bueno, y en álgebra relacional tenemos otra operación que hace esto mismo, pero de forma optimizada. Pero sí hay que buscar las combinaciones. La otra tupla válida es esta. ¿Cierto? Entonces, estas son tuplas válidas. Vamos a escribir aquí. Que son tuplas válidas porque el valor de llave primaria y foránea coinciden. ¿De acuerdo? ¿Es claro para ustedes, muchachos? Sí, profe, una pregunta. Señora. Profe, en este caso, o sea, yo entiendo, ¿no? Yo entiendo, pero mi pregunta es, entonces, ¿en qué puedo aplicar o para qué me sirve este tipo de datos? Ok, muy buena pregunta. ¿Qué tipo de consulta yo puedo? Ahí no le hemos terminado, ¿no? Ahí tenemos solamente el producto cartesiano. ¿Qué puedo yo resolver con ese tipo de operaciones? Si a mí me piden, por ejemplo, obtener para cada paciente la información del médico que lo atiende. Entonces yo tengo que combinar la información de paciente con la información de médico. Lo primero es hacer un producto cartesiano, ¿cierto? Y después hacer una selección. Es decir, del producto cartesiano tengo que extraer las tuplas válidas, ¿ok? De tal manera que extraer las tuplas válidas implica hacer una selección, donde yo pongo una condición. ¿Cuál es la condición? Pues que el valor de med sea igual al valor de ID, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir aquí que se extraen con una selección. De tal manera que para responder mejor a lo que pregunta Carolina, entonces la consulta podría ser obtener para cada paciente la información de su médico. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Pues lo primero, con lo que hemos visto hasta ahora,
con lo que hemos visto hasta ahora, lo primero que tengo que hacer es un producto cartesiano. Paciente, producto cartesiano médico. ¿Cierto? Paciente, producto cartesiano médico, me devuelve toda esta tabla. Pero de ahí tengo que extraer la información válida, ¿cierto? Las combinaciones válidas. Es decir, que de ahí, luego yo en B tengo que decir que de eso tengo que hacer una selección en la que med sea igual a ID, es decir, que la columna de la llave foránea de una tabla coincida con la columna del valor de la llave primaria de la otra tabla, y eso lo voy a sacar de la tabla A, que es donde tengo el producto cartesiano. ¿Vale? Y el resultado de B, pues es justamente esto que tengo aquí marcado en verde. ¿Por qué no sale Herminia en el resultado de la consulta? Porque no coincide con ninguna. Porque no coincide con ninguna. Muy bien, Herminia tiene null en el valor de llave foránea. Por lo tanto, no coincide con ninguna llave primaria de tabla médico. Es decir, que Herminia no tiene un médico asignado todavía. ¿Ok? Entonces, bueno, también digamos para aclarar un poco lo que preguntaba Edison ahorita en términos de la eficiencia y de la necesidad de hacerlo. Hacerlo de esta manera sí es cierto que es un poco costoso, ¿cierto? ¿Por qué? Y de hecho hay que ser muy cuidadosos cuando uno hace productos cartesianos, porque miren todo el volumen en tres tuplas que tiene cada tabla. Miren la tabla tan grande que se generó del producto cartesiano, ¿cierto? 3 por 3, 9. 9 tuplas en el producto cartesiano, para de ahí solamente tener 2 tuplas que eran válidas. Entonces, computacionalmente eso tiene un costo, tiene una implicación, que se optimiza con otra operación que vamos a ver más adelante. No sé si alcancemos a verla hoy, que aquí a las 2 de la tarde o si no la otra semana, que es la operación join. La operación join hace casi lo mismo, pero de forma optimizada. Digamos que, ¿cuál es la diferencia de join? Join no arma primero todo el producto cartesiano para después seleccionar, sino que en la medida en que va combinando, va descartando. Eso es lo que hace el join, como una optimización. ¿Ok? Pero esta forma también es válida. En SQL, cuando estemos ya en la parte práctica, vamos a ver que cuando uno en una instrucción coloca varias tablas, eso lo que ocurre detrás es que se está armando un producto cartesiano. Y por eso hay que ser muy cuidadoso con usar tablas innecesarias para resolver una consulta, porque eso va a cargar muchos datos en memoria y eso tiene un costo computacional. ¿Ok? Entonces, resumiendo un poco lo que hemos dicho, resumiendo para continuar, ¿no? No hemos terminado. Resumiendo un poco lo que hemos dicho hasta ahora sobre el producto cartesiano. El producto cartesiano combina las tuplas de 2 tablas, pero por sí solo no me sirve para resolver una consulta. Se usa para combinar y después aplicar una selección que me permita extraer tuplas válidas. Eso computacionalmente tiene un costo que se puede optimizar después con la operación join, ¿cierto? Y listo. Eso es, digamos, lo principal del producto cartesiano. El producto cartesiano normalmente se combina con una selección para extraer tuplas válidas, pero hay que tener cuidado porque carga muchos datos innecesarios en memoria y tiene un costo computacional que tiende a ser muy alto. ¿Es claro lo que hemos dicho? ¿Todos? ¿En la casa es claro? Muy bien, listo. Profe, Dime. si por ejemplo el nombre del paciente y del médico, o sea, son iguales, ¿no pasa nada? No, en términos de los valores no pasa nada. Donde hay que tener cuidado es en los nombres de los campos, ¿no? El nombre del atributo, pero ya el valor que toma el atributo no importa. Ahí no hay problema. Profe. De hecho, a propósito, aprovecho para aclararles que si bien el resultado de una consulta del álgebra relacional es una relación, esas relaciones que son relaciones temporales, porque cargan en memoria unos datos que se muestran, no tienen llave primaria. Y digamos que el concepto de la llave primaria
no aplica porque no son datos almacenados, son datos cargados temporalmente en memoria como resultado de una consulta. ¿Ok? ¿Claro? ¿Claro para ustedes? ¿Ustedes los de la casa? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora sí empecemos a hablar de join, así que vamos a hablar de join, de chévere. No se nos va a quedar esto para la otra semana. La operación join se conoce también como reunión o incluso en algunos textos se conoce como juntura. Sino que juntura suena como feo. Reunión, join o juntura es lo mismo. Tiene dos modalidades. Digamos que en principio la lógica del join es lo que acabamos de ver del producto cartesiano con la selección. ¿Ok? Digamos que esa es la lógica del join. Pero tiene dos modalidades. Una modalidad es el join natural o reunión natural y la otra modalidad es el join teta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy simple. En el join natural lo que se compara es una llave primaria con una llave foránea. ¿De acuerdo? Que fue lo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Mientras que en el join teta se comparan cualquier par de atributos que sean comparables por medio de una condición. ¿Ok? Y entonces, en el join natural, que se representa gráficamente con el simbolito este del corbatín, no hay que especificar condición porque se entiende que la condición es una igualdad entre la llave primaria y la llave foránea. En el join teta se debe especificar cuál es la condición, ¿cierto? ¿Cuál es la condición que se debe aplicar? Repito, comparando un atributo de R1 con un atributo de R2 que sean comparables. Eso lo he hecho a manera de introducción, ya aquí hay una diapositiva para cada uno de esos. Formalmente, sea R1 una relación con conjuntos de atributos A y B, y R2 una relación con conjuntos de atributos B y C. El resultado de R1 join natural R2 es una relación con atributos A, B, C. Que el join lo que hace es omitir el atributo común, solo aparece una vez. Es una relación con atributos A, B, C, donde cada tupla de R1 se combina con cada tupla de R2. ¿Eso a qué les suena? Pero de las operaciones que hemos visto. ¿Que a qué les suena esa partecita donde dice es una relación con atributos ABC donde cada tupla de R1 se combina con cada tupla de R2? Al producto cartesiano, ¿cierto? Siempre y cuando, entonces aquí viene la optimización, siempre y cuando tengan el mismo valor en el atributo común B. Es decir, siempre y cuando coincidan en el valor de la llave primaria y la llave foránea. Por eso les decía ahorita que él la optimiza porque él coge una tupla de R1 y va a combinar con una tupla de R2. Pero si los valores de llave primaria y llave foránea no coinciden, pues no la combina, avanza. Y entonces no carga tantos datos en memoria. A, B y C pueden ser atributos compuestos. Es decir, A, B y C puede ser un atributo o pueden ser varios atributos. Entonces, el caso de este ejemplo de empleado y departamento, ¿no? En empleado tengo atributos código, nombre y edad, y depto. Y depto es el código del departamento en el que ese empleado trabaja. Y tengo la tabla de departamento con atributos depto, que es su llave primaria, es un identificador, y la descripción del departamento. En ese caso decimos que el depto es el atributo join. ¿Por qué? Porque es el atributo del enlace. Es el atributo que es llave primaria en un lado y es llave foránea en el otro lado. Alguna salvedad, y es que si bien ahí en ese ejemplo, en ambas tablas el atributo se llama igual, ¿no? Para que sea más visible y entender más fácilmente la lógica,
para que sea más visible y entender más fácilmente la lógica, no necesariamente los atributos se tienen que llamar igual. Lo que debe suceder es que se tenga claro cuál es la llave foránea. ¿Ok? Entonces, el depto en ese caso decimos es el atributo de join, repito, porque es el atributo que es llave primaria en un lado y llave foránea en el otro lado. Entonces, cuando hacemos empleado join natural departamento, pues tenemos una tabla con las tuplas que están en con las columnas o atributos que están en empleado, más las columnas que están en departamento. El atributo común, pues aparece una sola vez, que es depto, no aparece doble, ¿cierto? Y las tuplas son las que en empleado se combinan con las de departamento, siempre y cuando el valor del atributo join coincida. Por eso, aquí tenemos Jorge Campos, que es del departamento 1, se combina con administración, aparece aquí, pero no vuelve a aparecer Jorge Campos, ¿cierto? No se tienen en cuenta las otras combinaciones. Enrique Muñoz y Esteban Paz también con el departamento 1, que es el de administración. Enrique Muñoz y Esteban Paz con el departamento 1. Mientras que Jorge Arias y Juan Martínez con el departamento 2, ¿cierto? Y no aparece Anselmo, porque Anselmo, debido a que tiene null en la llave foránea, no está asociado con ninguna tupla en la tabla departamento. ¿Ok? Entonces miren que empleado join departamento es lo mismo que haber hecho empleado producto cartesiano departamento y luego una selección. Solo que lo hace de forma optimizada, no carga tantos datos, porque no se hace el producto cartesiano como tal. ¿Es claro? Para los de la casa, ¿es claro? Sí, profe. Muy bien. Todo claro, excelente. O sea, hoy podemos cerrar con un quiz. No, profe, hasta allá tampoco. Para ponerle adrenalina al asunto, ¿no? Para poner una montaña rusa de emociones. Profe, no tenga tanta fe. Para la casa. Ah, que quiz para los de la casa, me dicen aquí. Y a los que no vienen. Bien. El join teta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esto es lo que están proponiendo aquí. Que quiz para los que vinieron hace 8 días presencial y hoy se quedaron en la casa. Va a tocar llegarlas allá afuera de la universidad. Vea. Que quiz para los que estuvieron presencial hace 8 días y hoy se quedaron en la casa. ¿Cómo la ven? Brian como que ya ni está porque ni contestó. Pero a las 11:30. Y es que levanta a las 4 de la mañana a ordeñar vaca, ¿o qué que les hambre tan temprano? Eso, a las 11:30 almuerza la gente que madruga a las 4 a trabajar el campo, ¿no? Oye, los que no tienen plata no comen, ¿no? Para no tener que comer tantas veces en el día. Bien. Que Brian se duerme a las 4 de la mañana, dicen aquí, y está fresco. Es que a las 4 de la mañana apenas es para acostarse, dice Bedón aquí. Mejor dicho. Bien. El join teta, les decía, tiene una lógica similar. La diferencia fundamental del join teta con el join natural es que ya no se compara la llave primaria con la llave foránea, sino cualquier par de atributos, uno de cada relación, ¿de acuerdo? Y se tiene que especificar cuál es la condición, porque la condición puede ser de igualdad, puede ser de mayor, de menor, de mayor igual, de menor igual o de diferente. Entonces vuelve y juega, dice, sean R1, una relación con conjuntos de atributos A y B, y R2, una relación con conjuntos de atributos D y E. El resultado de R1 join teta R2 con una condición que compara un atributo B de R1 con un atributo D de R2 es una relación con atributos A, B, D y E. Ahí sí aparecen todas las columnas.
porque no hay columnas de join, donde cada tupla de R1 se combina con cada tupla de R2, siempre y cuando se cumpla la condición C sobre los atributos B y D. Es decir, siempre y cuando se cumpla la condición, que sería como la condición de selección si lo hubiéramos hecho por el producto cartesiano primero. A, B, D y E pueden ser atributos compuestos, es decir, pueden ser conjuntos de atributos. Entonces, miremos este caso. Tengo un join teta de empleado con departamento, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay un renombramiento, sin embargo, bueno, aquí hay un renombramiento, ¿por qué? Porque en ambas tablas hay una columna depto, entonces no, en el join no pueden quedar las dos columnas con el mismo nombre, por eso hay un renombramiento. En el join natural, como era la misma columna, pues se dejaba una sola. Y ahí que se está comparando, ahí estoy haciendo un join teta de empleado con departamento, en la que busco que el departamento del empleado sea mayor que el código de departamento de departamento. Es decir, un segundo, por favor. Esta es la condición del join en este caso. Que ahí, digamos, no tiene mucho sentido, pero es para mostrarlo, señor. No, sí, te explicaré esa línea, pero... ¿Explicarás la línea, pero qué? Ah, ya. ¿Pero te lo explico o ya quedó claro? Ok. ¿Pero todo o lo que resalté? Ok. ¿En español o en inglés? En inglés. Ojo, entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy haciendo un join data de empleado con departamento. Es decir, estoy combinando las tuplas de empleado con las tuplas de departamento. Aquí, empleado con departamento. ¿Cierto? Pero ¿qué tuplas van a estar? Necesito en esa combinación. Necesito aquellas tuplas en las que el depto en empleado tenga un valor más grande que el código de departamento de la tabla de departamento. Entonces, si ustedes se fijan, estos dos atributos que son los que se están comparando para el join teta, tienen del lado del empleado un valor mayor que el que tiene en el lado del departamento. ¿Ok? Y esas son las tuplas válidas que salen de la combinación. Ese ejemplo no es tan diciente, entonces con estos que vamos a resolver del esquema de la veterinaria, pues ahí sí que puede quedar un poco más claro. Entonces, con base en el esquema de la veterinaria, vamos a obtener los nombres e identificación. Sí, señor, como mande, doctor. El primero es obtener nombres e identificación de cada mascota junto con la información de su propietario. Si ustedes se fijan allá en el esquema de veterinaria, mascota tiene una llave foránea hacia propietario. Es decir, que ¿qué tipo de join tenemos que hacer ahí? Natural, muy bien. Join natural. Porque ya se sabe que la condición es comparar llave primaria con llave foránea. Pero adicionalmente no necesito mostrar todas las columnas, solo me están pidiendo que muestre qué. Nombre e identificación de cada mascota con la información de su propietario. Es decir, de las mascotas solo necesito nombre e identificación. Y del propietario sí necesito todo. La selección saca filas. Tengo que hacer una proyección.
¿Lo tenemos? ¿Pero usted me ha acelerado? Señor. Bien. Primero una proyección de mascota. No escuché. Una proyección de la mascota donde está con la ID, el nombre y el propietario, que sería la llave coraria. Y luego ya haría un producto natural. Puede ser. Esa opción es buena porque usted una vez empieza a descartar atributos que no necesita y eso le carga menos información en memoria. Depende de la cantidad de datos que tenga la tabla. Sí, cuando no hay muchos datos, digamos, no. Pero si usted no sabe qué tanto volumen de datos hay en la base de datos, entonces hay que cuidarlo. Pero sí, por ejemplo, la información de la biblioteca, porque es la biblioteca de toda la universidad. Sí. Pero el tema es que usted no puede que no tenga idea de cuál es el volumen de datos que esté cargando o qué tanto vaya a crecer la base de datos, porque normalmente, digamos, para el caso de ustedes como diseñadores o analistas de datos, usted tiene que predefinir las consultas que van a estar implementadas dentro de un producto software para un usuario final. Entonces, hacia adelante usted seguramente no tiene idea de qué tanto va a crecer la base de datos y es el usuario el que con un clic va a ejecutar la consulta. Entonces, la consulta tiene que estar optimizada porque en la medida en que la base de datos empiece a crecer, eso sí va a tener problemas serios de rendimiento y el primero que queda mal es usted, porque en la medida en que los tiempos de respuesta no sean oportunos, y eso para un usuario es mucho. 5 segundos es mucho tiempo para una respuesta. Demasiado. Usted lo dijo súper rápido, profe. No, es culpa suya. No, pero lo di rápido porque es que es la... No, pues yo les pregunté, ¿quedó claro? Sí. Quedó claro porque era con una tablita, todo escrito y todo.
Bueno, vamos a mirar la solución del primero. Miren que para hacer el primer ejercicio... No, pero el guante no es una regla para no escribir derecho. El guante es para que la mano deslice. En cambio, usted cogió y casi pone la tableta boca abajo para poder escribir. El primer ejercicio, para el primer ejercicio ustedes pueden hacer dos cosas. O hacer el join y después del join hacer la proyección de los atributos que necesitan, ¿cierto? O hacer algo que Hernando propuso ahora, que es muy lógico porque permite cargar menos datos en memoria, es proyecte primero los atributos que necesita y luego haga el join, porque entonces eso hace que se carguen menos datos en memoria, ¿vale? Entonces me voy a ir a hacerlo de esa manera, voy a llevarme esto para otra hojita para tener más espacio para rayar. Obtener nombres de identificación de cada mascota junto con la información del propietario. Me voy a volver además a buscar el esquema porque no me acuerdo cómo escribir. Ya me lo pasé, hola. Llevémonos esto para allá. Listo, entonces pilas para todos y todas. ¿Cómo es que se analiza esta situación? Me piden nombre e identificación de cada mascota. Antes de la mascota necesito identificador y nombre. ¿Ok? Junto con la información de su propietario, es decir, del propietario necesito todo. Entre eso está el join, el atributo join no, porque para poder hacer join de mascota con propietario, pues requiero el ID del propietario, ¿cierto? Esta que es la llave foránea, entonces tengo que incluirla. Si quiero empezar a peluquear primero la relación para cargar menos datos, que fue lo que propuso Hernando. Entonces, una forma de hacerlo sería, bueno, voy a hacerlo por partes. En A, ¿qué necesito en A? ¿Qué necesito de mascota? De mascota necesito proyectar el identificador, porque es parte de lo que debo mostrar, ¿cierto? Debo mostrar el nombre. Pero ahí hay alguien por el nombre y el otro nombre tendría que no hacer nada. No, sí, digamos que se puede hacer. Ya voy a mencionarlo como, digamos, cómo lo manejo yo como alternativa para evitar estar haciendo renombramientos. Y es, de hecho ya lo había dicho ahorita, uno se puede referir a ellos anteponiendo el nombre de la tabla a la que pertenece. Les voy a proyectar identificador, nombre, que es lo que tengo que mostrar, pero además necesito el propietario para poder hacer el join. Y eso lo voy a sacar de mascota. ¿Cierto? Y ahí ya podría hacer el join de eso con propietario, porque de propietario necesito todo. Entonces en B yo puedo decir que voy a hacer un A join natural propietario.
Es decir, que va a coger cada tupla de A, que viene de mascota, y la va a mezclar con cada tupla de propietario siempre y cuando este ID de propietario de aquí coincida con el propietario de allá. Y eso ya tiene el resultado de la consulta. Es decir, ¿qué me va a mostrar? Pues estos atributos junto con los atributos de propietario. ¿Ok? Información de las mascotas con la información de sus propietarios. Combina la información de la mascota con la información del propietario. Una pregunta que me hacía hace un momento aquí Edinson es el tema del renombramiento, que yo en muchos casos no lo utilizo y lo hago a través de la asignación. ¿Por qué? Porque en el join va a quedar el nombre de la mascota y va a quedar el nombre del propietario, ¿cierto? Esa ambigüedad normalmente en SQL se resuelve anteponiendo el nombre de la tabla a la que pertenece. Entonces, si yo necesitara hacer referencia al nombre de la mascota, me refiero como mascota.nombre, o si quiero hacer referencia al nombre del propietario, me refiero como propietario.nombre. Y con eso evito hacer el renombramiento, pues como para simplificar el asunto. ¿De acuerdo? ¿Es claro lo que hicimos? ¿En la casa es claro? La segunda. Ya, vamos a mirar. Ya vamos a mirar la segunda. Téngamelo ahí. Sí, eso creo. Sí. Yo siempre me la paso dibujando caricaturas ahí. Ariana Grande. Meditando. Bien. Miremos el otro ejemplo. El otro nos pide obtener la información de los servicios, cuyo. Cuyo valor excede el valor del servicio de cirugía. Obtener la información de los servicios cuyo valor excede el valor del servicio de cirugía. Entonces, miremos, ahí lo que yo tengo que hacer es un join de servicio, ¿cierto? Porque me piden información de los servicios, un join de servicio, ¿con quién? Dicen, cuyo valor excede el servicio de cirugía. ¿Y dónde está cirugía? También en la tabla servicio. Es casi como un join de servicio con servicio. Pero resulta que uno de los lados no tienen que ser todos los servicios, sino la información del servicio de cirugía. Es decir, lo primero que tengo que hacer en A es extraer la información del servicio de cirugía. Entonces yo digo, en A voy a seleccionar, voy a hacer una selección de descripción igual a cirugía de la tabla servicio. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es un join de servicio con A. Es decir, sáqueme los servicios que tengan un valor más grande que el servicio de lo que quedó en A, que es el servicio de cirugía. Entonces, en B voy a decir que hago un join teta entre servicio, join teta A. Pero el join teta implica que tengo que especificar cuál es la condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Que servicio punto valor sea mayor que A punto valor. Entonces, ¿qué va a quedar en B? En B van a quedar todas las filas de la combinación de servicio con A, que es servicio con el servicio de cirugía, pero aquellas tuplas en las que el valor del servicio
sea más grande que el valor del servicio de A, que es el servicio de cirugía. ¿De acuerdo? Fernando. ¿Sí o no? Despertar. Ahí sería como que, perdón. Creando. No entiendo la pregunta. Ah, ya, es para sí, para no tener que renombrar, entonces yo le antepongo el nombre de la tabla a la que pertenece. Entonces digo, el valor de la tabla servicio debe ser mayor que el valor de la tabla A. Con eso evito ambigüedades. Los que están en la casa, ¿cómo van? Estamos bien, dice Sebastián. Muy bien. Entonces, para no atosigarlos con más tema por hoy, ya tienen suficiente para repasar para la próxima semana. La próxima semana nos queda realmente muy poco de álgebra relacional, lo que sí que es bastante sencillo. Bueno, nos queda la división, que es de pronto la más complicadita de entender, pero lo otro es muy sencillo y es poquito. De tal manera que yo espero que la próxima semana lo que nos falta no nos tome más allá de 1 hora, para que en las 3 horas restantes nos dediquemos a hacer ejercicios. ¿Ok? Y ya con eso quedar listos para el parcial. ¿De acuerdo? Esta es la quinta. No. En bases de datos el parcial es en la 7ª y en FADAS en la 8ª. ¿O usted quiere parcial en la 8ª? Martes y miércoles. Ok. Listo, chicos. Entonces, así quedamos. Denle una repasadita de todas maneras a esto. La próxima semana terminamos, como les digo, yo espero terminar en 1 hora para dedicar 3 horas a resolver ejercicios y miramos pues otras dudas que tengan y listo, me van contando. Recuerden de todas maneras que normalmente los viernes en la tarde yo tengo disposición para hacer atención a estudiantes por videollamada, entonces cualquier cosa me escriben si tienen dudas antes. Ok, preguntas adicionales, los que están en la casa, preguntas adicionales. Ninguna. Sí, Edwin, contame. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Es que mi pregunta es sobre el taller. Es que Ajá. yo ya realicé los ejercicios del diagrama de entidad-relación, pero Ok. y, vi que en el campus se actualizó y escribió un segundo punto diciendo que a uno de los ejercicios había que hacerle lo que hicimos durante la última clase, que fue como la normalidad. Creo que no era la normalización, sino Creo que con lo de UML, tal vez. sí, lo de UML. Entonces, mi pregunta es que ahí decía que se lo hiciera un ejercicio del taller, pero ¿es aparte de los 6 que ya se hizo de entidad-relación o es uno de ellos? Puede ser cualquiera, puede ser uno de los que ya hiciste o uno distinto. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Ok, listo. Bien, feliz almuerzo entonces. Que descansen. Nos vemos la próxima semana. Nos hablamos la próxima semana. Dime. Usted nunca me habilitó el link para mandar la infografía, ¿no? Ay, ya, Barney. No, porque yo me esforcé haciéndola. Yo quedé de habilitarle el link para que me subiera la infografía. Sí, al otro día o sea, le escribí un comentario ahí en el campus. Sí, es que yo no leo los comentarios del campo. Escríbame al correo para acordarme. Y yo se lo habilito. Chao. Bueno. Escríbame al correo ya por ahí. Bueno, chao, profe, que duerma. Hasta luego, profe. Gracias. Que sigan durmiendo. Chao. Carguemos esto. Regálame un segundo. Qué interesante. Después de la que me tocó a mí. Me tocó la ¿Qué es eso? está en el grupo. ¿Qué es eso? El taller. ¿De qué? Yo le di mi objetivo taller. El taller de esta materia. De base de datos, me las pueden transferir. Sí. Ah, bueno.